un informe de Argentinos por la Educación, la mitad de las provincias de nuestro país redujo el presupuesto que destinaba justamente a la educación, y sobre este tema vamos a hablar con Augusto Salvato. Él es politólogo y vamos a analizar otras cifras que dio a conocer este informe. Augusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Decíamos este dato inicial. La mitad de las provincias de nuestro país redujeron el presupuesto en la educación, y otros también sobre, como por ejemplo, cuáles fueron las que más gasto público redujeron para este destino. Sí, bueno, exactamente. El informe lo que muestra de alguna manera es, mide la cantidad de presupuesto que destinan las distintas provincias a educación, y lo que va haciendo es, como porcentaje del gasto total, va viendo cuáles son las provincias que gastan más en relación con el total que otras. El gran problema que tienen este tipo de metodologías a la hora de medir es que no se concentra en resultados directamente, sino que se concentra más bien en gastos. Si nosotros tratamos de entender la política pública a nivel general, tenemos que evaluar no solamente el gasto, que implica un montón de otras variables que tendríamos que estar horas analizando, y también efectivamente los resultados. Sí, justamente porque si, una provincia gasta mucho en educación y los resultados no son buenos, están malgastando recursos públicos, ¿no? Con lo cual no sería algo bueno, sino al revés, algo malo. Exactamente, y además es una medida que implica también tener en cuenta los gastos relativos de cada provincia. Claro. Es decir, si una provincia tiene muchos gastos en otras materias relacionadas, eso no quiere decir que esté gastando poco en educación. Quiere decir que quizás está gastando más en otras cosas y que con eso se puede manejar bien. ¿Vamos? Por eso es importante ver caso por caso. Bueno, ¿hablamos de algún caso en particular, dale, Augusto? Claro. ¿Qué pasa en Ciudad de Buenos Aires? Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es uno de los distritos que, si tomamos del 2004 hasta acá como porcentaje del gasto total, ha reducido la participación del gasto en educación. Ahora, ¿qué se argumenta, por ejemplo, desde la Ciudad de Buenos Aires? Entre otras cosas, que ha aumentado, por ejemplo, otros gastos, como, por decir otra cosa, el ingreso del subte o el hecho de tomar la policía como un nuevo gasto. Entonces, es un gasto, un factor muy relativo a la hora de trabajar cómo es el impacto verdaderamente a la hora de ver la educación. Claro, ese es el factor fundamental para poder hacer un análisis, ¿no?, profundo y tal vez un poco más certero. Sobre eso no se menciona, por ejemplo, lo que pasa o qué es específicamente en lo que se reduce, si en la infraestructura, si en la contratación de profesionales, si en los insumos concretos. Sí, en ese sentido, por ejemplo, lo que vemos es que dentro de la participación del gasto existe, dentro de lo que es la participación de salarios, por ejemplo, es un nivel muy alto. Alrededor entre el 78 y el 80% del gasto en educación se va, entre otras cosas, en salarios. Entonces, eso nos abre toda una serie de preguntas. Por ejemplo, el esquema o la metodología de enseñanza que estamos utilizando, ¿es la correcta? ¿Va a preparar a los jóvenes para los empleos del futuro? Entre otras cosas, por ejemplo, ¿no? La currícula educativa, ¿estamos yendo por el lugar donde tenemos que ir? ¿O simplemente nos vamos a quedar concentrándonos en ver, bueno, gastamos más, gastamos menos que hace tantos años? El promedio, más o menos, lo que se busca llegar es alrededor del 6% del presupuesto. Alrededor del 6% del presupuesto es como el ideal al que se debería apuntar para llegar. No, ahora, incluso porque eso no quiere decir que... ¿Por qué no se ayorna el temario, ¿no?, también de enseñanza? ¿Por qué tiene que ser siempre cosas tan viejas y nunca las cosas que están pasando ahora? Nosotros acá hacemos por ahí mucho hincapié en la educación financiera, ¿no? ¿Por qué, no hay en los colegios educación financiera, que es algo tan importante? Aunque sea optativo, ¿no? Educación financiera, inteligencia artificial, pensamiento crítico, pensamiento lógico. Todas estas cosas son elementos que quizás son más propios de una sociedad del siglo XXI, y los temarios educativos o las currículas educativas que estaban hechas en el siglo XX para modificarse poco. Esto implica básicamente un problema a la hora de atender las nuevas necesidades. Sí, sobre todo si estamos hablando también de la reducción de un presupuesto, proponer tal vez alternativas nuevas a algo para lo que
en concreto tal vez se está gastando menos, se vuelve sin duda una dificultad. Por eso me parece también, Augusto, que la discusión pasa, ¿no?, por rever el sistema educativo y escuchar a las partes participantes, ¿no?, concretamente a los alumnos que, bueno, hay en nuestro país realmente centros de estudiantes que tienen mucho para aportar sobre lo que es el sistema educativo, ¿no?, el compromiso que también tienen los jóvenes por participar concretamente de la elección de los contenidos, obviamente con criterios reales, ¿no? Bueno, sin duda, es una multiplicidad de factores. Es decir, por un lado, evidentemente existe dentro de lo que es el esquema educativo una multiplicidad de actores que tienen algo para decir y que es importante escuchar. Dicho esto, existe, si se quiere, a un nivel más amplio, la necesidad de generar esquemas que sean más flexibles y más adaptables a las nuevas necesidades cuando nosotros queremos desarrollar una currícula educativa. Es decir, no puede ser que la mayoría de los nuevos temas que se están aprendiendo para trabajar en el siglo XXI, ustedes mencionaban, por ejemplo, educación financiera como un tema muy interesante, la mayoría de esos nuevos temas se terminen viendo por fuera del sistema educativo formal. Sí, lo que termina convirtiendo... Sí. Pienso dos cosas sobre esto. ¿Qué pasa, Augusto, con la digitalización y qué pasa también con las provincias? Que no estamos hablando, ¿no?, de distritos privilegiados como es la ciudad de Buenos Aires, sino provincias tal vez con áreas rurales donde el acceso a la educación ya es de por sí toda una dificultad. No, y ahí, Augusto, suma la deserción, ¿no? Impresionante cómo es la deserción escolar, ¿no?, con lo que está aumentando también. Bueno, no solamente la deserción escolar, sino también tenemos los chicos que van al colegio, van a la escuela. Por ejemplo, la semana pasada vimos un informe que estuvo circulando que decía que un porcentaje muy amplio de los jóvenes que estaban en la primaria no podían, por ejemplo, comprender texto. De hecho, se circuló desde ese lugar un hashtag en redes sociales que buscaba visibilizar esta problemática, que era "no entienden lo que lee". Entonces, la Argentina es uno de los pocos países que en los últimos 20 años ha reducido la capacidad de sus estudiantes a la hora de ir incorporando nuevos conocimientos. Y eso tiene dos factores. Por un lado, el problema metodológico del que estamos hablando, pero por otro lado también algo que es quizás un poco más amplio y que hace el desarrollo de la escuela cada vez más como un lugar de asistencia social, más que como una instancia de aprendizaje. Para comer, ¿no? La cantidad de chicos que van únicamente para comer a la escuela, y lo difícil que es el trance para muchos chicos, los que terminan el secundario y empiezan la universidad, ese cambio pero tan drástico. Y por eso, si no tienen una deserción en el secundario, hay una deserción ya cuando empiezan la universidad enseguida. Sí, sin duda. Y de eso, sobre eso, sí, Augusto, decinos. No, por favor, adelante. No, pensaba que eso también se ve cuando se hacen las estadísticas sobre los ingresos a las universidades públicas, cuántos son los alumnos que pueden pasar esa primera instancia, ¿no? Que realmente ha habido casos que se han convertido en noticiosos, por ejemplo, en la UBA, porque prácticamente ninguno había aprobado. Pedían incluso rever, como decíamos, qué es lo que se les toma para hacer el ingreso. Bueno, si nos vamos ya al esquema universitario, ahí vamos a tener también un montón de tela para cortar en ese sentido, porque si nosotros nos concentramos, por ejemplo, en la duración de las carreras universitarias, en las currículas de las carreras universitarias y la relación entre la universidad y el mundo laboral posterior, ahí tenemos un montón de problemas que tenemos que trabajar, siendo así todo que las universidades argentinas continúan siendo referentes en América Latina, en algunos casos, comiéndose capital de décadas pasadas todavía. Augusto, muy interesante esta discusión que nos trae sobre algo fundamental, ¿no?, para la conformación de los ciudadanos como tal. Te agradecemos mucho el contacto. Por favor, un abrazo grande.